considerando atmosférico. Y ahí sí se le dispara. Sí, entonces, por ejemplo, en el setup se pone presión atmosférica 12.8 PSI. Cuando vaya a cotizar el equipo le pone presión de diseño menos 12.8 PSI, tiene que aguantar todo lo así. Y ahí como se dispara. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces les he enviado al WhatsApp un archivito de simulación para que lo descarguen para trabajar el taller del día de hoy. Vamos a arrancar con el nuevo tema que es integración térmica. Entonces, ustedes una vez tengan definido ya lo que es el reactor, las recirculaciones, las unidades de separación, y hacemos el ensamble con base en el ejercicio que hicimos la clase anterior, definiendo la secuencia de temperatura, presión o fase que más convenga. Lo que sigue ahora es hacer un análisis de integración térmica. Recordando que el proceso que tienen ensamblado hasta ahora tienen calentadores y enfriadores como estos. Es decir, solamente entra una corriente de proceso y sale la corriente de proceso. Eso en simulación estaríamos considerando que ahí vamos a consumir servicio industrial. ¿Ok? De lo que se trata la integración térmica es quitar esos calentadores y enfriadores y reemplazarlos por heat X. Hacer intercambio térmico entre corrientes de proceso lo más que se pueda. El 100% no lo podemos hacer, algunos van a quedar pendientes y esas sí van a consumir servicio industrial. ¿Ok? Pero no vamos a valer de un algoritmo que trae el simulador, de una técnica que se llama pinch. En principio miraremos el fundamento de pinch y luego pasaremos a manejar la herramienta de simulación, ¿vale? Entonces, por favor, descarguen este archivo mientras yo les voy dando la fundamentación de pinch. Pinch en inglés significa, lo vamos a traducir como pellizco. Y en términos prácticos ese pellizco sería qué tanto podemos acercar las corrientes frías a las corrientes calientes en términos de temperatura. ¿A dónde podemos acercar? ¿Ok? Para hacer la integración térmica. Entonces, como les he mencionado, la integración térmica no es otra cosa que aprovechar el calor que tienen disponible las corrientes calientes y entregárselos a las corrientes frías que requieren calor. ¿Cómo identificar qué corrientes poner en contacto para esa transferencia de calor? Sumándole el tema económico es lo que se llama integración térmica. ¿Ok? Porque hay muchas posibilidades de esa integración térmica. Lo que tenemos que definir es cuál de esas alternativas es la más apropiada en términos económicos. Es decir, cuál requiere comprar menos equipos o cuál requiere invertir menos plata en la compra de esos equipos. ¿De acuerdo? De eso se trata el algoritmo. Vamos a mezclar termodinámica, que es la integración térmica, con economía, tema económico. Que a mano, evidentemente, no pudiéramos hacer, no lo podríamos hacer. Entonces, la implementación de este algoritmo o de esta técnica pinch nos permitirá establecer cuál es el máximo calor que se puede recuperar de las corrientes calientes para, en últimas, definir cuál es el mínimo consumo de servicios industriales que realmente requerimos. ¿Sí? Lo que queremos al final es minimizar el consumo de servicios industriales. Hemos visto que en algunos equipos, en muchos equipos, mejor, sobre todo los de separación, es más costoso el servicio industrial que lo que verdaderamente vale el equipo. De manera que de lo que se trata aquí es minimizar el consumo de servicios. Y además establecer cuál es el mejor arreglo de intercambiadores para la integración térmica. Recuerden que cuando hablamos de intercambiadores son heat X.
corriente fría y corriente caliente, son del proceso, no son servicios industriales. Eso es lo que llamamos intercambiadores de calor. Y la porción de calor restante que no podamos aprovechar por integración térmica, la simularemos como calentadores de enfriadores. Okay. En términos generales, el contenido de energía que tiene una corriente de procesos es el flujo de entalpía. ¿Sí? Lo que hace el algoritmo es leer el consumo de entalpía de todas las corrientes que están simuladas y graficarlas en función de la temperatura. O sea, en el eje que vamos a tener flujo de entalpía, no es entalpía sino flujo, vamos a poner un puntito. Flujo de entalpía de todas las corrientes versus temperatura de las corrientes. Entonces, aquí veremos en la gráfica izquierda dos corrientes de proceso que se están enfriando. Si se están enfriando es porque son corrientes calientes, ¿cierto? Al ser corrientes calientes están disminuyendo su temperatura y tendrán un delta H. Vamos a manejar la convención de colores, que las corrientes calientes las vamos a poner de color rojo y las corrientes frías de color azul. Ahora que hagamos el diagrama. Entonces el algoritmo lo que hace es superponer todos los flujos de entalpía en función de la temperatura y queda una gráfica como la de la derecha. ¿Ok? De manera que vamos a tener el algoritmo lo que hace es graficar, internamente grafica el flujo de entalpía de todas las corrientes en función de sus temperaturas. Con lo cual va a tener dos perfiles, uno para las corrientes calientes y otro para las corrientes frías. Recuerden, corriente caliente es porque necesita enfriarse, está disminuyendo su temperatura y la vamos a poner de color rojo. Corriente fría es porque están aumentando su temperatura y necesitan, y la vamos a colocar de color azul. Entonces el algoritmo toma una fotografía de estos dos perfiles de temperatura versus flujo de entalpía y ahora lo superpone. Estas curvas de flujo de entalpía versus temperatura o temperatura versus entalpía, como queramos llamarlo, se llama curva compuesta. ¿Okay? Las curvas compuestas, temperatura versus flujo de entalpía. Una vez las superpone, en algún punto esas curvas se cruzan. Ese es el punto de pliegue o pinch. No siempre ocurre que tengamos un pinch, puede haber varios pinch. Y no siempre ocurre que exista el pinch. Hay algunos casos en los que no hay cruce. ¿Vale? Cuando no hay cruce no se puede hacer integración térmica. El 100% del calor hay que suministrarlo o extraerlo con servicios industriales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el concepto es muy sencillo. Grafique flujo de entalpía en versus de temperatura para corrientes frías, corriente caliente. Y toda el área que se cruce entre las dos curvas, toda el área que se cruce entre las dos curvas es susceptible de integración térmica. Es decir, la entalpía del rojo se le puede entregar al azul. O al contrario, del azul al rojo. ¿Vale? Y donde no haya proyección o área común, este calor o este flujo de entalpía hay que suministrarlo con servicios industriales. Termodinámicamente no hay nada más que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron el concepto? ¿Está claro, cierto? Simplemente es cruzar las dos curvas de flujo de entalpía en función de la temperatura y ver dónde puedo hacer termodinámicamente factible que una entalpía de una de las corrientes calientes o frías pueda cruzarse a la otra corriente. Y donde no se cruce, ese calor hay que suministrarlo o extraerlo. ¿De acuerdo? Con servicio industrial. ¿Está claro, ingenieros? Bien. Ahora, si yo entro por entalpía hacia arriba y construyo una gráfica común de temperatura versus flujo de entalpía, ya no diferenciando entre corriente fría y corriente caliente,
me sale una curva como esta que le llaman curva gran compuesta. La curva gran compuesta, como lo veremos en el software, uno viendo la curva gran compuesta puede establecer dónde puede hacer la integración térmica y dónde no. Cualitativamente se explica de la siguiente manera. La pendiente positiva en esta curva quiere decir que requiere suministro de calor. Y la pendiente negativa se requiere extracción de calor. Aquí verán ustedes, pendiente positiva es esta, ¿no? Esta es pendiente negativa. O sea, pendiente positiva va subiendo, pendiente negativa va bajando. Entonces, si es positiva, necesito suministrar calor. Si es negativa, necesito extraer calor. ¿De acuerdo? Y donde haya un pliegue, aquí le llamamos pliegue a esta forma, con la mano derecha. Donde haya un pliegue, bueno, en la costa le decimos geme, no sé cómo le dicen ustedes acá, geme. Donde haya este pliegue, mire, aquí hay un pliegue, aquí hay un pliegue. Esa área es la que puedo hacer intercambio térmico. ¿Sí? O sea, la corriente caliente y la corriente fría pueden compartirse ese calor. Por fuera de ese pliegue, no. ¿Me entendieron? Cualitativamente. ¿Vinieran? ¿Me despistada? ¿Sí entendieron o no? Repito nuevamente, esto es flujo de entalpía. Y lo llamo neto porque ya lo que hice fue la diferencia entre las dos entalpías, la curva compuesta de la corriente caliente y la corriente fría. De esta. Entonces, donde haya pendiente positiva, es decir, subiendo, hay que suministrar calor. Mire, aquí hay que suministrar calor, aquí hay que suministrar calor y no hay más pendiente positiva. Pendiente negativa, hay que sacar calor. Esta es una pendiente negativa, hay que sacar calor. Pendiente negativa, hay que sacar calor. Y en esta porción de pendiente negativa, donde hay un pliegue, una geme, o sea, tiene enfrente una positiva y una negativa, esa es la posibilidad termodinámica de hacer intercambio térmico. ¿Está claro? Es posible. Pero siempre y cuando sean de la mano derecha, porque también hay codos de mano izquierda, ahí no puedo. ¿Sí me entienden? Mire que hay un codito izquierdo. Aquí no se puede. Tiene que ser derecho. ¿La piña? Porque ahí lo que está diciendo es que la entalpía del flujo caliente es mayor que la del flujo frío. Porque como esto es neto, es una diferencia, el pliegue izquierdo es lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto cualitativo, muy fácil de entender. Simplemente comparemos entalpías de corrientes y veamos dónde puedo intercambiar entalpías entre las dos corrientes. Donde no puedo intercambiar entalpía entre las dos corrientes, solo nos queda factible sí o sí consumir servicios. Ahora, dependiendo de dónde esté la pendiente, usted mira a qué temperatura le corresponde y con base en esa temperatura define cuál servicio utilizar. Entonces, mientras más temperatura, pues en este caso, si no superamos los 250 grados Celsius, aquí el calor podríamos suministrarlo como vapor de alto. ¿Ok? Y mientras más descendamos en la temperatura, pues vamos cambiando la presión del vapor de caldera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces cualitativamente el concepto es muy sencillo, pero numéricamente se necesita mucho esfuerzo numérico. ¿Ok? Son muchos cálculos. Porque el software, a partir de esta curva gran compuesta, plantea diferentes alternativas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este pliegue derecho, esta porción de intercambio de calor puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 intercambiadores de calor. ¿Ok? Y veremos que al final el software o el algoritmo lo que me plantea es una red de intercambiadores de calor, partiendo de este análisis cualitativo. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces a hacer este taller para comprender de qué se trata. Este taller es el diseño conceptual del proceso de producción de amoníaco a partir de nitrógeno, en el que tenemos un compresor multietapa. Este es el archivo que les acabo de compartir.
Si ven ustedes, aquí hay un compresor multietapa, esto es temperatura, hay una recirculación por acá y una purga, y el proceso viene a 91 grados Celsius, pero la reacción ocurre a 482 grados Celsius. En la simulación base aquí tengo calentador, heater. Luego esto hay que enfriarlo, cooler, y con flash lo separo. Este heater y este cooler no es un equipo de intercambio de calor, es una etapa de intercambio de calor. Ahora que realicemos el algoritmo de intercambio o de integración térmica, ese heater pueden ser 2, 3, 4, 5 intercambiadores, al igual que el cooler. Entonces hay que entender que en la simulación base los heaters y los coolers no son equipos de intercambio de calor, sino etapas de intercambio de calor. Y que está por definir cuántos equipos hay que meter allí. ¿De acuerdo? Lo mismo deberían hacer ustedes, o es lo que van a hacer ustedes en sus tareas. Primero coloque heaters y coolers en lo que requiere el proceso, aplicando el protocolo de definición de temperatura, presión o fase que se hace primero por conveniencia económica, y luego pasamos a integración técnica. ¿Vale? Entonces, si ya descargaron el archivo, vamos a ir a la otra presentación, que es este enlace. Esta simulación. Antes de ir a la simulación, la red de intercambio del software lo que me presenta es algo como eso. ¿Sí? Este es el resultado final de aplicar el algoritmo. Entonces el algoritmo toma todas las corrientes de proceso y cada burbujita que ve ustedes en colores ahí es un intercambiador de calor o un calentador o un enfriador. Esto es lo que vamos a analizar al final, pero el resultado de aplicar el algoritmo es este diagrama que se llama diagrama de rejilla. ¿Ok? Y adicionalmente me muestra todo el análisis económico por acá abajo. Aquí dice, por ejemplo, cuánta área requieren los equipos de intercambio de calor, el periodo de retorno de la inversión en cuántos años es, cuánto valen los intercambiadores, ¿sí? Y cómo hay que ubicarlos en el proceso. Eso es lo que vamos a hacer justamente con el taller de hoy. Bueno, aquí les dejo un video de tutorial, por si necesitan revisar lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, retomamos el código de colores. Azul, corriente fría que necesita calentarse. Entonces, este está a 91, tiene que pasar a 482. Esto es una corriente fría. Corriente caliente es una corriente que está a alta temperatura y necesita enfriarse. Eso es lo que llamamos corriente caliente. ¿Listo? Lo ponemos en rojo. Estos colores son los mismos que vamos a manejar en el diagrama de la rejilla. Miren. ¿Sí? Entonces el algoritmo identifica qué corrientes deben ser rojas y cuáles deben ser azules. ¿Okay? Y propone la red de intercambio. Listo, por favor confirmen si ya tienen abierto el archivo. Córranlo, si lo corren, necesito porque necesito que le cacharreen. ¿Todos están? ¿Sí o no? Los veo. Córranlo, que verifiquemos que esté corriendo bien, guárdenlo. Ese archivo es de Aspen Plus, o sea, el software de simulación de procesos que siempre hemos manejado. Tenemos que hacer una migración a otro software. Así como hicimos con el EDR de intercambiadores de calor, aquí tenemos que partir de la simulación base y migrar a un software que se llama análisis energético de procesos. Bien, primero, háganlo ustedes, activen el botoncito que me lleva a la interfase con el software de análisis de ahorro energético. Aquí. Entonces, la simulación base, como tengo heater y cooler, estamos considerando que todo va a consumir servicio industrial. Al ejecutar ese botón, él construye la curva gran compuesta, establece los pins de derecha y dice, mire, esa simulación usted puede ahorrarse el 68% de los servicios industriales.
O sea, ese proceso hay que hacer integración térmica, porque si no le va a salir carísimo. ¿De acuerdo? Y aquí no hizo otra cosa el software que comparar los puntos de pliegue. Todavía no ha corrido el algoritmo realmente. Cuando yo corro el algoritmo es cuando él me propone, para ahorrar eso hay que comprar 12 intercambiadores con esta área y tiene que ubicarlos así. Esa es la meta, ¿de acuerdo? Por supuesto que con la integración térmica, en la inmensa mayoría de los casos lo vamos a recuperar todo ese 68%. Y de ahí es donde aparecen las diferentes alternativas de integración. Bueno, entonces, ahora le voy a dar clic en el cuadro azul. Y esta es la interfase del software de integración térmica. ¿Ok? Entonces aquí me hace un resumen de lo que tengo simulado, caso base. Total de servicios industriales están consumiendo 209.000 kilovatios. Si aplico el 68% del ahorro que me está recomendando, quedaría en esto. De los cuales, de toda esta cantidad de servicios de energía que estoy consumiendo por servicios industriales, de calentamiento se están yendo 71.800 y para enfriamientos 137. Y emisiones de CO2, 15.300 kilogramos por hora. ¿Okay? A propósito, esas emisiones de CO2 aparecen acá. Aparecen dos datos, alcance 1, alcance 2. Alcance 1 es si yo la electricidad la estoy tomando de la red. Alcance 2 si yo estoy generando la electricidad. ¿Ok? Muy bien, entonces da primero este pantallazo. Vamos a seguir el orden de la diapositiva. Esto voy a hacer. Ok, y ahora váyanse a la pestaña de intercambiadores de calor. Y van a aparecer los dos que tengo simulados hasta ahora, que no son intercambiadores, insisto, esos son etapas de calentamiento y enfriamiento, no son equipos. Entonces él reconoce los dos equipos y hace una propuesta de servicio industrial. ¿Ahí van todos?